Bueno, muy bien. Nuevamente, muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Olano. Me da mucho gusto acompañarlos hoy en esta conferencia magistral. Hago parte de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones de la empresa y, por supuesto, les doy la bienvenida a este encuentro número 8 de este ciclo de conferencias magistrales 2025. Un espacio que, como ustedes saben, trae expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico y otros temas. Hoy nos acompaña Hussein Aguas González, a quien le agradecemos, por supuesto, por acompañarnos y quien será nuestro conferencista compartiéndonos su conocimiento respecto a la cultura organizacional y el trato entre compañeros, que por supuesto es un tema que nos atañe a todos y a todas. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión de conocimiento e innovación, tal y como se observa en pantalla en este momento. A continuación, la doctora Magda Castañeda, directora de la Oficina de Control Disciplinario Interno, y el ingeniero José Manuel de la Torre, de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizarán la apertura a esta conferencia de hoy, dándonos un saludo de bienvenida. Adelante, doctora Magda, bienvenida. Buen día para todos y todas. Primero que todo, quiero agradecerles por la asistencia, así como lo dijo Andrea, a esta transferencia de conocimiento, que igual nos va a servir a todos y para todos, para todas las actividades que nosotros realizamos diariamente en nuestro diario vivir, que es el trabajo. Tenemos a Hussein, él es contratista de esta oficina, quien nos va a hablar de esta cultura organizacional. Muchas gracias y les recuerdo registrarse en el link. Gracias, doctora Magda. Ahora también vamos a darle, por favor, la palabra al ingeniero José Manuel. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchas gracias, Andrea, y muchas gracias, doctora Magda, por esta introducción. Bueno, les doy la bienvenida a todos los asistentes. Como siempre, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pues les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra empresa o para nuestra empresa. Por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Cultura Organizacional y Trato entre Compañeros, en la cual el doctor Hussein Aguas González, adscrito a la Oficina de Control Disciplinario Interno del Acueducto de Bogotá, nos compartirá aspectos importantes que debemos tener en cuenta en el marco de la cultura organizacional y conocer valiosas experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas para capitalizar en el trabajo que realizamos como servidores públicos en la empresa de Acueducto de Bogotá. Por lo anterior, pues le agradecemos al doctor Hussein el tiempo que le ha dedicado a preparar esta interesante conferencia magistral que será pues muy apreciada por todos. Actualmente, como es sabido, pues contamos con el repositorio del conocimiento en donde a través del canal de YouTube de la empresa de Acueducto ya tenemos un número importante de conferencias magistrales que han sido, digamos, espacios de transferencia del conocimiento. Actualmente tenemos 176 conferencias magistrales allí disponibles para la consulta de quienes lo quieran realizar, con una participación también muy importante de cerca de 24.631 asistentes y un tiempo de exposición superior a 327 horas que hemos logrado en estos últimos 5 años, con el objeto de compartir la historia de la empresa de Acueducto, lecciones aprendidas, mejores prácticas, experiencias acumuladas, programas, proyectos y actividades relacionados con el sector de agua potable y saneamiento básico,
presentadas por personas que poseen el conocimiento en temas de interés para nuestra empresa, con el objeto de seguir construyendo sobre lo construido para que nuestra empresa de acueducto sea cada vez mejor para el beneficio de la ciudad de Bogotá y de los municipios vecinos. De esta manera, damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2025 y, dicho lo anterior, le doy la palabra a Andrea Olano. Bienvenida, Andrea, de la Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones, para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias a todos. Ingeniero, muchas gracias a usted. Y bueno, vamos a conocer un poco más sobre nuestro invitado, nuestro conferencista del día de hoy, Hussein Aguas González. Nuestro conferencista es egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, en Derecho Disciplinario. Se ha desempeñado además como auxiliar ad honorem de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, como abogado del área penal de la Regional Centro de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, como abogado sustanciador del Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá, como abogado de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Defensoría del Pueblo y en la Gerencia de Juzgamiento Disciplinario de Ecopetrol. Además, tiene experiencia como docente de la Universidad Javeriana, de la Corporación Universitaria Ideas, de la Universidad Nacional, de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos. Con esta reseña de una amplia experiencia de nuestro conferencista y recordándoles que en nuestra empresa cultivamos el conocimiento, damos entonces inicio a esta conferencia magistral titulada Cultura Organizacional y Trato entre Compañeros. Bienvenido, doctor Hussein. Muchísimas gracias, Andrea, por esa generosa presentación. De antemano agradecer a José Manuel, a la doctora Magda y por supuesto a la doctora Natasha por el apoyo a este espacio de conocimiento y a específicamente a esta conferencia que ha sido iniciativa de la oficina en la cual soy contratista. Procederé entonces a compartirle pantalla. Bueno, la conferencia del día de hoy se denomina Cultura Organizacional y Trato entre Compañeros. En esta he querido hacer como una presentación sobre los principios que orientan la función pública. Pasaremos a hablar sobre los códigos de integridad y las normas del régimen disciplinario que nos atañen a todos, el reglamento interno del trabajo y, por supuesto, el tema que es el core del conocimiento de esta oficina, que es el trato entre compañeros como falta disciplinaria, tratando de verificar qué conductas pueden llegar a configurar una infracción en ese sentido. Pues, como bien lo anotábamos en una conferencia magistral anterior, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá se ubica dentro de la rama ejecutiva del poder público, específicamente porque es una empresa industrial y comercial del Estado del nivel distrital y por consiguiente, de acuerdo a lo que señala la ley 489, pertenece a la rama ejecutiva del poder público. Esto particularmente, ¿qué implicación tiene? La implicación que tiene es que quienes sean trabajadores de la empresa, ya sea que tengan la condición de empleados públicos, que accedan a vincularse a la empresa mediante resolución de nombramiento y posesión, o quienes accedan a la empresa a una vinculación por medio de contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades, pues tienen la condición de servidores públicos. Esto es la piedra angular de toda la responsabilidad que le concierne específicamente al servidor público. Sin embargo, eso tiene una connotación en el tema de la cultura organizacional muy importante, y es que tiene un fundamento constitucional, que es el artículo 209. ¿Qué hace el artículo 209 con las personas que ostentan la calidad de servidores públicos o que tienen la calidad de trabajadores de nuestra empresa? Pues el artículo 209 trae unos principios que orientan la función administrativa, ¿okay?
y que entran a regular la conducta del servidor público en general y, por supuesto, de quien tenga una vinculación con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Esos principios son igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad. Son ciertos principios de raigambre constitucional que están descritos en el artículo 209, pero que valga la pena notar, casi que es una afirmación recurrente cuando hablo de los principios y específicamente también de otros temas, no son todos los que están, ni están todos los que son. Existen más principios que entran a regular específicamente el comportamiento del servidor público y en el caso que nos atañe, el comportamiento del trabajador de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Esos principios tienen un contenido axiológico, un contenido definido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que cariñosamente llamamos los abogados el CEPACA. ¿Okay? Por ejemplo, el artículo 3º refiere que todas las autoridades deben interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones de procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política. Se refiere al 209. Y en la parte especial de este código y en leyes especiales. Entonces, reafirmamos lo que decíamos con anterioridad. No son todos los que están, ni están todos los que son. Y adicionalmente, en el inciso segundo, la norma refiere los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, que he querido reseñarlo específicamente en esta presentación, ya veremos por qué, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. El artículo 3º, como decía, define el contenido material de cada uno de los principios. Entonces, lo que refiere, por ejemplo, respecto al principio de igualdad, dice que las autoridades darán el mismo trato, ¿ok? Ya nos referimos aquí al trato, y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta. Casi que replica el contenido material del derecho fundamental a la igualdad y específicamente habla de algo que se llama en derecho discriminación positiva, que se relaciona con darle un trato preferencial o un trato de mayor, digamos, cuidado a las personas que tengan alguna condición de vulnerabilidad. Yo creo que esto lo hemos visto todos. Hay una imagen muy diciente que habla de unos niños que están en diferentes bancas y que no pueden acceder todos a ver la banca. Entonces, dicen, ahí estamos tratando, no pueden acceder todos a ver lo que hay detrás de una cerca. Entonces, cuando le colocan a los niños una banca de diferente tamaño, entonces pueden acceder todos y diferencian entre lo que es justicia y lo que es equidad. Pues eso es una manifestación de ese principio de igualdad que se ve reflejado en las actuaciones o que tiene que verse reflejado en las actuaciones de nosotros, los servidores públicos. El principio de imparcialidad busca que se garanticen los derechos de todas las personas sin discriminación alguna, sin tener en consideración los factores de afecto, de interés general o de cualquier clase de motivación subjetiva. El principio de buena fe, ¿okay? Refiere que se presume el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias. El principio de moralidad, el cual yo subrayé con antelación, se refiere a que los servidores públicos estamos obligados a trabajar con rectitud, con lealtad y con honestidad en las actuaciones administrativas. Este principio se me hace de cardinal importancia porque existe jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se refiere de manera contundente de que casi que el principio de moralidad le atañe a la gran mayoría, por no decir que a todas las actuaciones de los servidores públicos. También tenemos el principio de responsabilidad que refiere que las autoridades y sus agentes, es decir, nosotros como trabajadores de la empresa, asumirán las consecuencias de sus decisiones, omisiones o extralimitación de sus funciones de acuerdo a la Constitución, las leyes y los reglamentos.
Yo con anterioridad refería que el artículo 3º habla de ciertas leyes de carácter especial y hacía, digamos, una anotación de que todos esos principios que acabamos de referir con anterioridad y también los del 209 no son todos los que están ni están todos los que son. Resulta y pasa que en Colombia hemos venido desarrollando un código de integridad y un código de integridad que tiene diferentes niveles de los cuales nosotros vamos a hacer énfasis o vamos a analizar en detalle con posterioridad. ¿Okay? Tenemos nosotros que la Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Esa ley son lo siguiente, tiene un objeto. El objeto es asegurar, promover la cultura de legalidad e integridad y recuperar la confianza de la ciudadanía y el respeto por lo público. Ese es el objeto de la ley 2195. Entonces, ya nosotros notamos que estamos metiéndonos dentro de esa ventana que abrió el título de esta conferencia, que es el tema cultural. Lo que se quiere, básicamente, es que la integridad, ¿ok? Y la transparencia y las conductas que prevengan la corrupción hagan parte de la cultura del servicio público colombiano. ¿Y y qué fin utiliza para eso? La finalidad de que la ciudadanía recupere la confianza en nosotros como servidores públicos y que se desarrolle una cultura de respeto por lo público. Casi que, en algunos otros términos, podríamos decir que se está haciendo énfasis en el cuidado de la cosa pública, como lo refiere la doctrina italiana, y se está generando una ética de lo público en este contexto. Entonces, esa norma, la Ley 2195 de 2022, refiere también que cada institución o cada entidad estatal tiene que tener un programa de ética empresarial. Y esos programas de transparencia y ética empresarial, las personas, se refiere a las personas jurídicas sujetas a su inspección y vigilancia o a control, adoptarán programas de transparencia y ética empresarial que incluyan mecanismos y normas internas de auditoría. Esta ley 2155 es la que sustenta la existencia de los códigos de integridad. ¿Okay? Y esos códigos de integridad tienen diferentes expresiones. Existe un código de integridad del nivel nacional que habla del código de integridad de la función pública en general. Existe un código de integridad del servicio público distrital y, por supuesto, que nosotros acá en la empresa tenemos un código de integridad, para decirlo en términos y con nombre propio, el código de integridad de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Todo eso va desde lo general hasta lo particular. Vemos cómo, ¿ok? El Código de Integridad de la Función Pública opera para todos los servidores públicos del nivel nacional. ¿Nos atañe? Sí, nos atañe. El Código del Servicio Público Distrital para todos los del Servicio Público Distrital y el Código de la Empresa para nosotros que somos trabajadores de la empresa. O sea, ya tenemos 3 normas de referencia, además de los principios que orientan la función pública, que van a tratar de ir moldeando nuestro comportamiento. ¿Por qué van a tratar de ir moldeando nuestro comportamiento? Porque justo en este momento estamos en la coyuntura de tratar de construir una cultura de la integridad, una cultura de la legalidad. De pronto, ¿qué rescataría yo del Código de la Función Pública del nivel nacional? Que hay una expresión muy, muy diciente, muy sentida, que dice, mire, lo que estamos tratando con este código, que valga la pena que fue anotar que fue objeto de un proceso democrático que contó con la participación de más de 25.000 servidores públicos, quienes por medio de encuestas fueron construyendo los principios y valores que lo integran. Bueno, lo que se trata de construir con ese código es que el servidor público comprenda que no es una persona cualquiera. Comprenda que tiene una relación especial de sujeción, como se ha dicho, o como se dice al interior de la especialidad del derecho disciplinario. El servidor público tiene unos deberes especiales, el servidor público tiene unos principios que le atañen, que están descritos desde la Constitución, en la ley y específicamente en los códigos de integridad.
¿Cuáles son esos principios que le atañen específicamente a la función pública en general? Estamos hablando del Código de Integridad del Servicio Público Colombiano. Honestidad, respeto, que se relaciona también con el contenido de esta charla, que se relaciona directamente con el trato entre compañeros. Compromiso, diligencia. Tenemos una presentación, hago la cuña publicitaria acerca de servidor público diligente, digamos el área que quiera, allá vamos y se la dictamos con muchísimo gusto. Y justicia. ¿Okay? ¿Qué hizo? ¿Okay? El Código de Integridad del Servicio Público Distrital cogió esos valores, ¿ok? De honestidad, respeto, compromiso, justicia y diligencia y desarrolló unos valores adicionales. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Tenemos los del 209, tenemos los del CEPACA, tenemos los del Código de Integridad del Servicio Público y tenemos, digamos, unos valores que entran a constituir la ética del servidor público a nivel distrital, que es probidad, que podríamos asumirlo como un sinónimo de rectitud, respeto, que tiene relación con lo que vamos a ver nosotros con anterioridad y que coincide con la anterioridad, servicio, que tiene que ver con el compromiso, ¿vale? Solidaridad, equidad, que tiene que ver con el ejemplo que nosotros colocamos con anterioridad, diligencia, responsabilidad, que tiene que ver con la diligencia, y trabajo en equipo. Entonces, como servidores públicos en general, ¿ok? Tenemos los principios de honestidad, respeto, compromiso y justicia. Y como servidores públicos del distrito tenemos más principios todavía, ¿ok? Como probidad, respeto, servicio, solidaridad, equidad, responsabilidad y trabajo en equipo. Son principios que tienen que orientar nuestra actuación. Son un fin en sí mismo. Si no los hemos incorporado en nuestro comportamiento, tenemos el deber de incorporarlos a nuestro comportamiento, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el contenido material de cada uno de esos principios? La honestidad, ¿ok? Y aquí ya entramos en materia de lo que es el código de integridad de la empresa, ¿ok? La honestidad nos infunde o nos impone actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo con los deberes de manera transparente y recta. También tenemos una charla sobre ética y transparencia. El área que quiera, vamos allá y se la dictamos. Refiriéndose al respeto, ¿ok? Que lo señalé en amarillo precisamente porque se relaciona con lo que vamos a referir, o con el core del conocimiento de esta charla. Nos impone reconocer, apreciar, tratar dignamente a todas las personas, considerando sus virtudes y defectos sin importar su función, origen, títulos o cualquier otra condición. Fundamental ese principio del respeto, precisamente para lo que vamos a ver a posteriori. Compromiso. Ser consciente de la relevancia del papel como servidor público. Recordemos que el Código Nacional del Servicio Público nos dice no somos ciudadanos cualquiera. Estar siempre dispuestos a entender y atender las necesidades de las personas con las que se interactúa en su trabajo diario, buscando constantemente mejorar su bienestar. Recuérdese que, por regla general, como miembros de la rama ejecutiva del poder público, tenemos que actuar también buscando la primacía del interés general. El principio de compromiso, contenido en el Código de Ética de la Empresa, también nos impone tener a disposición una actitud necesaria para el ejercicio de la función pública para satisfacer con excelencia las necesidades y requerimientos de los clientes, tanto internos como externos. Diligencia. Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas de la mejor manera posible, con atención, prontitud, eficiencia para optimizar los recursos del Estado, tener la capacidad de llevar a cabo las funciones con competitividad, pertinencia y diligencia, asumiendo las consecuencias de las propias acciones o omisiones y estableciendo medidas para corregirla. Y justicia, que busca actuar de manera imparcial, garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación. Es algo que también tiene que ver con el trato, no solamente entre compañeros, sino con cualquier persona con la cual tengamos relación con ocasión y en ejercicio de nuestras funciones como trabajadores del acueducto. ¿Okay? El Código de Integridad
de la empresa de acueducto señala lo siguiente, dice, es un conjunto de reglas mínimos de integridad que guían la forma de actuar de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y de todos los receptores de este código en el marco de los valores del servicio público colombiano. Importante anotar, ¿ok? Que como receptores de este código también nos encontramos nosotros los contratistas. Es decir, el código de integridad trabaja para quienes tengan la condición de servidores públicos y también para quienes tengamos la condición de contratistas. Bueno, bien. Aparte de eso, ¿qué dice el reglamento interno de trabajo? ¿Ok? Dice, son obligaciones especiales del trabajador guardar rigurosamente la moral en las relaciones con todos los trabajadores y particulares con quienes deben relacionarse en el cumplimiento de sus funciones. Entonces ya nosotros empezamos a ver aquí que lo que tenemos es un sistema de principios y valores. Digamos, en mis clases, específicamente de derecho disciplinario, suelo siempre tomar, incluso lo he hecho en alguna que otra charla que hemos dictado en algunas áreas de la empresa, tomamos una persona y decimos, mire, allá está Pedro. ¿Qué tal si nosotros hacemos un acuerdo para tratar de acabar con la moral de Pedro? ¿Qué tal si nosotros empezamos a difamar de lo que hace Pedro? ¿Qué tal si nosotros empezamos a maltratarlo y ese tipo de cosas? Y le pregunto específicamente a uno de los trabajadores de la empresa, ¿qué tal si hacemos eso? Hagamos ese acuerdo, acabemos con Pedro. Y lo que suelen contestarme, ¿ok? Tanto en las charlas que he dictado en la empresa como en las clases, es que no. Y yo inmediatamente les pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a acabar con Pedro? ¿Por qué no vamos a emprender esa misión? Y todos nos dicen, no, porque es que yo tengo principios. ¿Ok? Entonces, importante esto. Nosotros traemos unos principios desde casa, por decirlo de alguna manera. En nuestra casa nos inculcaron la generosidad, en nuestra casa nos inculcaron la solidaridad, tratar de ayudar a las demás personas. ¿Ok? En nuestra casa nos inculcaron el principio del trabajo, ¿ok? O del mérito con posterioridad al trabajo. Entonces, son principios que nosotros traemos desde casa, ¿ok? Pero resulta que al ingresar al servicio público incorporamos, o por lo menos debemos incorporar todos estos principios que nosotros hemos referido con anterioridad. ¿Qué se está conformando ahí? Se está conformando un sistema de principios y valores. Y ese sistema de principios y valores nos tiene que identificar en primera medida como servidores públicos, en segunda medida como servidores públicos del distrito y ya de manera especial como trabajadores de la empresa. Nosotros estamos llamados a distinguirnos, a cumplir ese aforismo contenido dentro del código de integridad del servicio público que dice no somos ciudadanos cualquiera. Y a ese no somos ciudadanos cualquiera yo le añadiría un principio de muchísima identidad y que podría ser cohesivo de todos nosotros, que nos podría unir. Y es decir, somos trabajadores del acueducto. Y como trabajadores del acueducto, yo me identifico por ser honesto, yo me identifico por ser justo, yo me identifico por ser respetuoso. ¿Ok? Y no solamente que nos identifiquemos entre nosotros, sino que los miembros de la sociedad, ¿ok? Los grupos de interés con los cuales nosotros interactuamos, identifiquen que quien trabaja en el acueducto tiene esos principios y valores. Ese es el fin que buscan los códigos de integridad, que seamos íntegros, ¿ok? Y que lo reflejemos en cada una de nuestras actuaciones y que seamos una expresión de lo que dice el 209, de lo que dice el tercero del CEPACA y de lo que dicen los códigos de integridad que nos rigen. Entre otras cosas, porque sería muy provechoso que si nos identifican de esa manera, ¿okay? Vamos a hacer, y eso va a incrementar el mercado que nosotros tenemos como trabajadores. Ah, no, yo, digamos, el día de mañana se les presenta una mejor oferta laboral. Yo accedo a contratar a esa persona del acueducto porque yo sé que las personas del acueducto se distinguen por tal razón. O a mí me gustaría trabajar con el acueducto porque allá se distinguen por tales principios y valores. Ese es el objetivo de eso, de construir ese sistema de principios y valores
que nos distinga, que sea un rasgo diferencial de toda la, dentro del servicio público colombiano. Ahora, aquí les voy a proyectar un video en donde vamos a ver cómo se reflejan esos principios específicamente o cómo deben reflejarse esos principios en el trato de nosotros como compañeros. Yo creo que aquí todos hemos jugado piedra, papel o tijera, entonces vamos a acceder a ver este video muy gracioso y muy diciente para... Ok, ahí generamos como la primera reflexión entre piedra, papel o tijera. Espero que les haya gustado. Pero ya metiéndonos específicamente en materia del régimen disciplinario de los servidores públicos, nosotros tenemos que el régimen disciplinario consta de un catálogo de deberes, prohibiciones y faltas gravísimas. ¿Ok? Dentro de los deberes tenemos un deber propio, inherente a nuestra condición de servidores públicos, que es tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación por razón del servicio. Es decir, esto opera no solamente para los grupos de interés que a mí me corresponde atender, sino también específicamente para los compañeros. En concurrencia con ese deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio, está una prohibición, y es de ejecutar cualquier tipo de acto de violencia contra superior, subalterno, compañeros de trabajo o demás servidores públicos. Importante anotar, nosotros tendemos a pensar y a considerar que los actos de violencia se relacionan exclusivamente con violencia física y no, también existen actos de violencia psicológica. Y bien importante que yo haga una acotación aquí, y es que nosotros estamos refiriéndonos específicamente al trato entre compañeros, pero esta charla no abordó el tema del acoso laboral. El acoso laboral, por supuesto, que se enmarca dentro de las conductas, ¿ok?, que pueden significar no solamente un irrespeto, sino cuestiones más graves en contra de los trabajadores. Sin embargo, tiene una particularidad, y es que esta oficina de control interno disciplinario no tiene competencia para temas de acoso laboral, porque la competencia está determinada por ley hacia el Ministerio Público y específicamente a nivel distrital hacia la personería. ¿Qué es importante que nosotros refiramos del acoso laboral casi que para distinguirnos de la infracción a este deber y esta prohibición que nosotros hemos referido aquí? Que el acoso laboral es una conducta muy especial. La Organización Internacional del Trabajo tiene unas definiciones de lo que es acoso laboral y Colombia asumió una definición que habla específicamente de lo siguiente, y es que el acoso laboral tiene que ser una conducta sistemática, reiterativa, tendiente a desmotivar, humillar, a ultrajar y también a tratar de motivar la desvinculación de esa persona, ¿vale? Pero la particularidad patente del acoso laboral, ¿ok?, es que tiene que ser una conducta ejecutada de manera sistemática, reiterativa y extendida en cierto periodo de tiempo. Sin embargo, la misma ley que regula el tema del acoso laboral consagra que de manera excepcional existen conductas que se agotan
con la comisión de esta una sola vez y que llegan a configurar acoso laboral. Pero ya sabemos que el acoso laboral hace parte de una charla diferente, de un tema diferente. Sin embargo, vale la pena distinguirnos específicamente de esta infracción a este deber y esta prohibición. ¿Por qué se distingue? Porque este trato respetuoso que nos impone y esa prohibición de ejecutar actos de violencia no tiene que ser sistemática, reiterativa y extendida en el tiempo. Definitivamente no tiene que ser así, sino que puede ser una conducta que se comete de una sola vez y ya puede estar en curso en la infracción al deber o en el desconocimiento o inobservancia de la prohibición. ¿Vale? Importante notar. Artículo 67 del régimen disciplinario de los servidores públicos. Habla de faltas graves y leves. Y dice, constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de los deberes. Ya nosotros leímos con anterioridad, me permito devolverme, el deber consagrado en el numeral séptimo del artículo 38. ¿Ok? Y la incursión en prohibiciones. Entonces ya nosotros sabemos que ese maltrato que yo le infrinja a un compañero de trabajo o esa violencia que yo ejerza sobre un compañero de trabajo puede llegar a ser falta leve, falta grave o falta leve. Y esa falta grave o falta leve lo será de acuerdo a unos criterios que tenemos nosotros, las oficinas de control interno disciplinario, que están señaladas en el artículo 47 y que estamos obligados a sustentar. Entonces, como para resumir, esa conducta, ¿ok?, que infringe el deber de tratar con respeto a las personas o que incurre en la prohibición de ejercer violencia sobre compañeros de trabajo superiores o subalternos, pues puede llegar a ser falta grave o leve. ¿Y qué implica que esa conducta puede llegar a ser falta leve, grave o leve? Que la sanción prevista es la suspensión en el ejercicio del cargo de 3 a 18 meses e inhabilidad especial por el término para las faltas graves dolosas. En ese punto, yo quisiera hacer énfasis en algo. Es muy raro, muy extraño, muy exótico, podría decirle que casi que jurídicamente eh, muy poco probable, de que esas conductas de maltrato y de ejercer violencia sobre un compañero no sean específicamente dolosas o se den de manera culposa. Es raro. ¿Ok? Entonces, como al ser la conducta dolosa, la sanción más común que se presenta por estos casos es la suspensión con inhabilidad especial. ¿Qué implica la suspensión? La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta y la inhabilidad especial es la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel por el término señalado en el fallo. Es decir, no solamente me suspenden, sino que también me prohíben ejercer el servicio público por el mismo término de la suspensión. ¿Cuál es el término de la suspensión? De 3 a 18 meses. Y también existe la posibilidad, si la falta llega a determinarse que es una falta leve, dolosa, es decir, doloso quiere decir con intención, con conocimiento de que la conducta es ilícita, ok, por lo menos en los términos disciplinarios, pues si la falta es leve y con intención, me colocan una multa de 10 a 180 días del salario devengado para la época de los hechos. Esas son las consecuencias de la infracción al deber o la incursión específicamente en esa prohibición. Para no dejar ese cabo suelto y para, digamos, hacer la acotación respecto del acoso laboral. El acoso laboral es eminentemente doloso y tiene una sanción gravísima, porque es una falta gravísima. Y la sanción es destitución e inhabilidad. Al ser dolosa, la destitución y la inhabilidad van de 10 a 20 años. ¿Okay? Pero en estos casos de maltrato entre compañeros, que son conductas que se agotan con la comisión de una sola de esas conductas, pues esta es la consecuencia, la suspensión, principalmente con inhabilidad especial y en algunos casos puede llegar a ser la multa. ¿Vale? Bueno, ya finiquitando, les voy a compartir otro video. Este es un cortometraje de Disney en donde se ejemplifica y quiero generar reflexión, pero sobre este video yo particularmente voy a hacer una reflexión al final, ¿vale? Pero también generar la reflexión que es que el video les produzca en ustedes, esa también es bienvenida.
Bueno, de esta presentación, de este video, la reflexión que me generó a mí personalmente, y por supuesto que bienvenida a las reflexiones que ustedes saquen, es que usualmente quien maltrata cree que está haciendo daño, ¿ok? A otro. Y lo que verdaderamente ocurre es que se está haciendo daño a sí mismo. ¿Y por qué se está haciendo daño a sí mismo? En primer lugar, porque está reflejando cuáles son los principios que lo integran, ¿ok? Y eso queda expuesto al conocimiento de los demás. Y en segundo lugar, ya en términos específicamente disciplinarios, porque se expone a una sanción. Entonces, ellos pensaban que le estaban haciendo daño a este pájaro que era diferente y resulta que se estaban haciendo daño a sí mismos. Ya como conclusiones, pues tenemos que como servidores públicos estamos sujetos a principios surgidos desde la Constitución Política de Colombia, que la Constitución, los códigos de integridad, el régimen disciplinario de los servidores públicos y el reglamento interno de trabajo construyen un sistema de principios que rija a los trabajadores de la empresa Conducto y Alcantarillado de Bogotá, y que el maltrato, por regla general, constituye una falta disciplinaria y por consiguiente puede ser objeto de sanción. Pues les reitero mi agradecimiento por la atención de ustedes. Ya con esto finalizamos la presentación. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Hussein. Muy interesante y la verdad que de mucha importancia los temas que han sido tratados hoy en esta charla que usted amablemente pues nos ha traído. Antes de despedirnos, pues los quiero invitar a que hagamos uso racional del agua tanto en nuestros hogares como en nuestras oficinas. Recordemos que todas las acciones pequeñas, por más pequeñas que sean, hacen la diferencia. Y pues nuevamente muchísimas gracias a todos por participar. En la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá seguimos cultivando el conocimiento y fortaleciendo nuestro compromiso con el cuidado del agua porque cuidamos del agua para cuidar de ti. Nos vemos el próximo viernes y que tengan todos un excelente día. Excelente día para todos. Muchas gracias por la invitación.